Bones, bien llegados y bien llegadas a La Cla Invisible. Estamos hoy aquí en Mieres, en la librería Café La Llocura, para hablar de L'Home i les Caparines, la última novela de Blanca Fernández. L'Home i les Caparines, editado en 2021 por Ediciones Radagast, es una novela que fue la escrita por la autora en ese momento más precoz de las letras asturianas. Fue escrita por Blanca Fernández, que en ese momento convertíase en una escritora histórica para nuestra literatura, porque nunca nadie antes había publicado un libro de narrativa con tan corta edad. En este caso, la escritora Blanca Fernández, que ahora ganó el Enriqueta González Rubín y que está ya consagrándose como una autora interesante y a tener muy en cuenta en nuestra literatura, fai una novela donde asunta el realismo máxico con una reflexión sobre la naturaleza y sobre la oralidad y las leyendas asturianas. De esa manera, ofrece una novela que aparte es muy afalladiza para trabajar con xente mozo, porque está protagonizada por Alicia, que es una rapaza de 16 años que investiga el misterio de las caparines. Supónse que si se ve una caparina, quiere decir que vas a morrer, ¿no? O que vas a morrer en unos días. Entonces, esta niña pues, va siguiendo el filo de un misterio en Fontoria, un pueblo imaginario del que va viendo que hay de qué que resolver, hay algo que ella extraña, y una rapaza pues, que tiene mucha curiosidad por las cosas, y investiga y descubre una historia que creo que al lector de literatura juvenil no va a dejarlo indiferente, y que además pues, que va a interesar realmente, ¿no? Así pues, L'Home i les Caparines es una novela que recomiendo, que creo que sobre todo para trabajar en el aula de cara a docentes puede ser un averamiento guapo, interesante, para que la xente mozo pues, vea que hay una literatura para ellos, y que Blanca Fernández es una autora de referencia para la literatura juvenil de anguaño. Aquella carretera parecía que no iba a afinar nunca. Y era curves y más curves, arrodeada de árboles en sin tráfico y tan estrecha que la raya que marcaba los carriles parecía un garabato, en sin quitamíos, da cuando había de algún páxaro, da cuando de alguna cabra pente los árboles, parecían carballos y parecían pinos, o quiciabes los dos. La botánica nunca foi lo de mío. Yo iba en el asiento de detrás, sentada, escuchando el hit del momento, intentando dibujar en sin mucho éxito con tanta curva. Allí en lo que falaban mi abuelo y mi mamá. Ya llevábamos dos horas de viaje y tenía toda la pinta de que deben ser 3. Alicia, 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 dijo mi abuelo. Lo que estaba esperándonos allí no lo teníamos claro, la verdad. Yo estaba en otro lugar, o al menos intentábalo. Aquel verano no parecía ir a ser el mejor verano de la mi vida. Aquel verano ya era imposible que lo fuera. Hasta aquí este vídeo de La Cla Invisible. Si os prestó, acordáis de darle like, suscribíos y no dejéis de apostar por la literatura en asturiano y por supuesto de visitar espacios como La Llocura Librería Café aquí en Mieres.